Vamos con los vólvulos intestinales. Y en esta parte de vólvulos vamos a hablar sobre todo del vólvulo de colon, ¿no? Del vólvulo de colon y específicamente del vólvulo sigmoides, que es el más común. ¿Qué es un vólvulo? Es una torsión intestinal que usualmente ocurre en sentido antihorario, es decir, contra las agujas del reloj, como están viendo acá, ¿cierto? En sentido antihorario, es lo más común. ¿Y por qué ocurre y dónde ocurre? La localización más común es en el sigmoides. El colon sigmoides, como está representado ahí en la imagen, es el segmento que más se volvula. Otro segmento que puede volvularse es el ciego, sobre todo cuando está muy suelto, ¿no? Tiene un mesenterio muy largo. El transverso también podría, pero ya con menos frecuencia. De lejos, el sigmoides es el que más riesgo de vólvulo tiene y el que más se volvula. Ahora, ¿por qué ocurren estas torsiones? Uno de los factores, la edad. La edad, pero asociado a una dieta que haya generado un colon o un sigmoide redundante, un megasigmoides, un megacolon, o a veces le llaman dólico megacolon, ¿no? Es un colon largo, dilatado y extenso. ¿Por qué la dieta? Porque el consumo y la dieta prácticamente de puro carbohidrato y pura fibra a lo largo de la vida genera una fermentación constante. Pero imagínense, 50 años comiendo puro carbohidrato y pura fibra, eso genera fermentación en el colon y a la larga aumenta, por el aire que se genera, aumenta el diámetro, el tamaño del intestino. Por supuesto, el estreñimiento crónico también está acá asociado, ¿no? Y eso también tiene una relación con la dieta. Dieta, voy a poner acá, estreñimiento crónico. Y esto es muy característico de países en vías de desarrollo, pobres, y coincide con mucha población en zonas altoandinas. De hecho, la mayoría de pacientes vienen de zonas muy altas de la sierra y generalmente son mayores de 50 años. Bien, listo. Son los factores de riesgo. Zonas altoandinas, cordillerita. Ya está. Los vólvulos se pueden clasificar y tienen 4 tipos o 4 grados. Pueden llamarle grados, probablemente más exacto. 1, 2, 3, 4. El 1 es aquel que se tuerce, que se volvula menos de 180 grados, es decir, menos de media vuelta. Y al rotar menos de 180 grados, sus vasos sanguíneos no llegan a colapsar. Por lo tanto, porque aquí el problema es que se colapsan y se tuerzan los vasos sanguíneos de su mesenterio, ¿no? Del mesocolon, en este caso, del sigmoides. Por lo tanto, no genera una obstrucción completa, no genera daño vascular. Listo. El más leve, el más sencillo. El grado 2 es el que ya se volvula más de 180 grados y genera una obstrucción parcial. Todavía no obstruye completamente. El grado 3, el que se volvula más de 180 grados, pero ya la obstrucción es completa. Ya hay obstrucción intestinal completa. Pero ojo, obstrucción intestinal. Todavía no hay alteración vascular y las asas todavía son viables. Es decir, miren la imagen de arriba, ya no hay pasaje de contenido alimentario, pero todavía por alguna parte logra irrigarse. No se muere todavía el intestino, pero está obstruido. Y el grado 4 ya es el total, pues, ¿no? Más de 180 grados, obstrucción completa, alteración vascular irreversible. Ya se necrosa el intestino. Y listo, entonces ven que es una evolución. Al inicio, menos de 180 grados, tranquilos, no pasa nada. Segundo, ya se obstruye de forma parcial. Tercero, ya es obstrucción completa. Y el cuarto, ya se agrega a esto un daño vascular. Les podrían preguntar a partir de cuántos grados un vólvulo puede generar obstrucción, a partir de 180 grados, ¿no? Por eso el punto de corte acá es 180 grados, media vuelta, media circunferencia. Listo. Tengo que memorizarme esta clasificación, no necesariamente memorizarlo así del todo, pero sí entender qué es lo que nos lleva a un grado mayor, la severidad de la obstrucción y finalmente el daño vascular. Y de eso va a depender el tipo de tratamiento también. Este es el tratamiento. Diagnóstico. Diagnóstico del vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides se manifiesta, su diagnóstico, como una obstrucción intestinal baja. Baja porque estamos hablando del colon, ¿no?
recontrabajo. Y ya aquí repetimos lo que ya hemos hablado de generalidades de obstrucción. Dolor cólico, vómitos que en este caso van a ser fecaloideos, tardíos, ¿no? Y una distensión abdominal muy marcada. Además, ruidos hidroaéreos con ruidos de lucha, que timbre metálico, ¿no? Muy intensos, escasos pero intensos. Voy a poner acá, timbre metálico. ¿Ok? Listo. No es clínicamente, es muy, a veces rápido determinar un posible vólvulo de sigmoides. La radiografía es confirmatoria y nos ayuda en casos de duda. En la radiografía simple, que es la primera imagen, van a encontrar el signo, el famoso signo del grano de café. Bien parecido a un café, un granito de café, ¿no? Y este grano de café no es otra cosa que el asa sigmoidea dilatada. El sigmoide es dilatado. Ahora, podrían hacer un estudio contrastado, porque a veces el grano de café no se ve tan claramente como acá, tan lindo, tan bonito. A veces ven una imagen borrosa y necesitan confirmar que hay una obstrucción. Entonces se hace una administración de contraste por el recto, por eso se llama radiografía contrastada. ¿Sí? Y en la zona de torsión van a encontrar esta imagen, ese piquito, porque ahí se tuerce. Proximal a ese piquito, evidentemente está algo así, ¿no? Ahí está la torsión y por eso a ese nivel se ve cómo se adelgaza, se estenosa el paso de contraste. Eso se llama el signo del pico de pájaro, que también lo ven en otras patologías, como la acalasia, también a veces mencionan el nombre, ¿no? Listo. Esos son los estudios radiológicos y confirmatorios. Por supuesto que a esto hay que agregar estudios de laboratorio, nuevamente un hemograma, para valorar indirectamente la posible necrosis, isquemia y el grado de complicación. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora sí al tratamiento del vólvulo intestinal. Miren, va a depender, en primer lugar, de la posibilidad o no de estrangulamiento del intestino. Y hablamos de estrangulamiento cuando ya ha pasado los 180 grados y tiene daño vascular. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas acá de enfocar una pregunta. A veces les dicen, paciente estable, en buen estado, con pocas horas de evolución. Al otro lado, inestable, con signo de estrangulamiento. Y por cierto, ¿cuáles son esos signos de estrangulamiento? Hay asterisco. Esos signos de estrangulamiento son, me lo voy a ir poniendo por acá, fiebre, leucocitosis, entre otros, pero esos son los más característicos, ¿no? ¿Y por qué hay fiebre? ¿Por qué hay leucocitosis? Porque tiene varias horas de evolución, ha rotado más de 180 grados con mucha probabilidad, hay probable alteración vascular, al menos probable. Y sin signo de estrangulamiento estable porque no hay fiebre, no hay leucocitosis, tiene pocas horas de evolución. Si se trata de un paciente estable sin signos de estrangulamiento, se puede intentar, en primer lugar, una devolvulación endoscópica. Miren, tiene pocas horas de evolución, voy a mencionarle acá, menos de 12 horas. ¿Ok? Ahora, en realidad un intestino podría volvularse después de 6 horas, ¿no? O a veces menos. Va a depender mucho de la cantidad de giro, pero aquí en promedio le estoy poniendo menos de 12 horas. No tiene fiebre, no tiene leucocitosis. No fiebre, no leucocitosis. Le hacen una endoscopía, obviamente por el recto, y con eso pueden regresar el intestino, el colon, a su lugar. Y lo resuelve. Evidentemente, acá están todos los vólvulos de colon grado 1 y algunos grado 2. Algunos que pueden entrar en ciertos criterios de intento de volvulación. ¿Ok? Solo que como ya tiene más de 180 grados, de todas maneras el 2 podría ser peligroso. Entonces, es pegriloso, muy pegriloso. Y los pacientes inestables con signos de estrangulamiento, aquí ya no le pueden hacer devolvulación endoscópica. Nuevamente, es pegriloso, ¿cierto? Es pegriloso.
¿Por qué? Porque tiene fiebre y tiene leucocitosis, hay probable necrosis, probable perforación, no le van a meter el endoscopio, lo van a perforar. Aquí en estos casos sí tienen que hacer cirugía, laparotomía exploradora, resección intestinal. Aquí sí tienen que operar de volvular y si ya están con el abdomen abierto, cortar el intestino, resecar el intestino. Podrían llamar también a esto sigmoidectomía, exéresis del sigmoides. Ahora, hay dos situaciones. Uno, que esté no complicado o complicado. ¿A qué se refiere con complicado y no complicado? Al estado general del paciente. ¿Qué significa estar complicado en este caso? Que sea un paciente malnutrido, con sepsis, en el cual el intestino está tan gangrenado que no lo van a poder anastomosar. ¿Ok? A estos pacientes, una vez que le hacen la sigmoidectomía, si el paciente está con buena nutrición, buenas albúminas, no tiene sepsis y demás, anastomosan. Cortaron el sigmoides y lo juntan de forma primaria. Pero si es un paciente complicado, ojo, malnutrido, con riesgo anestesiológico alto, comorbilidades, aquí entran muchos factores, ¿ah? No es que simplemente tuvo fiebre o no tuvo fiebre, no, va más allá. Es un paciente que se acaba de infartar hace unos días. Tienen que hacer algo práctico, rápido. No van a ponerse a anastomosar, se va a volver a abrir eso, si es que terminan la anastomosis. En esos casos complicados, su colostomía tipo Hartmann. Colostomía tipo Hartmann, que es una colostomía a una sola boca. ¿Ok? Aquí están la descripción del asterisco y del doble asterisco. Para empezar, los signos de estrangulamiento eran fiebre y leucocitosis. Y los dos asteriscos, que se acá para los complicados, paciente en sepsis, malnutrición, hipoalbuminemia, shock. Voy a poner ASA elevado. Voy a poner índice de comorbilidad de Charlson elevado por las comorbilidades que tiene, ¿no? Y que ponen alto riesgo a la cirugía en el paciente y no pueden hacer una anastomosis. Listo. Entonces, resumen, pacientes con vólvulos grado 1, grado 2 leves, moderados, siempre se inicia con una devolvulación endoscópica. Ojo que estos pacientes que han hecho devolvulación endoscópica, luego tienen que hacer, eso sí lo voy a poner de rojito ya, luego tienen que hacer una resección intestinal, pero electiva, ya programado. Obviamente si es selectivo, se hace con el paciente en las mejores condiciones y ahí sí va a incluir una anastomosis, ¿no? No es una emergencia. Pero ya lo hacen después, semanas o meses después, que el paciente esté en buen estado, que lo hayan preparado. ¿Y por qué? Porque se va a volver a volvular. Ojo que solo lo han regresado a su lugar. El intestino sigue siendo redundante, sigue estando largo. Hay que corregir ese intestino. Y bueno, luego al otro lado, los pacientes, obviamente todos los grado 3 y los grado 4 van a ir a resección intestinal y algunos grado 2. ¿No es cierto? Algunos, otra vez entre comillas. Y cuando resecan el intestino, tienen que decidir si está no complicado, no tiene comorbilidades, etc., anastomosan. Generalmente están acá los grados 2 y 3. Generalmente. Y si es complicado, si ya tiene ya tiene comorbilidades, paciente en muy mal estado, en shock, las asas gangrenadas, en muy mal estado, que no podrían anastomosar, usualmente grado 4, colostomía a una sola boca, tipo Hartmann. ¿Ok? Esto cuando veamos preguntas de desarrollo de este tema va a tener muchísimo sentido, ¿no? Mucho más práctico, pero tengan en cuenta el algoritmo. Listo, esto con los vólvulos.